Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Saludos a los hermanos que nos escuchan. Mi nombre es Pablo Alt y hoy, a petición de los hermanos de España, les contestamos sus dudas en este podcast. Estamos en tiempos donde existen muchas voces que informan y desinforman a la vez. He encontrado que hasta andan vendiendo por ahí terrenos en el cielo, y cada cosa excesiva que lo único que logran es un rechazo a la iglesia cristiana. Y están otros que dan mensajes apocalípticos, abundan las predicaciones, mensajes alarmistas diciendo que estamos en los últimos tiempos, que viene un juicio tremendo a la tierra y que no hay tiempo ya. Y aunque la Biblia enseña claramente que Cristo vendrá, también dice que nadie sabe el día ni la hora. Tengan cuidado con esos mensajes, que no es lo mismo lo que la gente piensa a lo que es. Muchos lo hacen por tener vistas, seguidores, a costa de todo. La escritura es clara. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor. Por eso, más que vivir atrapados en un mensaje amarillista, el verdadero llamado es vivir preparados en santidad y comunión con Dios. Porque el problema más peligroso no siempre está afuera, muchas veces está dentro de los altares. Causar miedo, dependencia, fanatismo, disfrazado de religiosidad para que dependas de alguien menos de Dios. Por eso el tema de hoy es altar contaminado. Cuando se apaga esa comunión con Dios. Vivimos en una generación cansada de apariencias, en tiempos donde muchas personas ya no buscan solamente palabras bonitas o emociones pasajeras. En esta generación que está cansada de religiosidad superficial y de estructuras vacías, cansada de escuchar mensajes que emocionan por un momento, pero que no transforman el corazón. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero ese poder no es solo un espectáculo, no es manipulación emocional, no es una actuación espiritual, ni palabras bonitas. Es la obra del Espíritu Santo transformando verdaderamente la vida de una persona, ya sea a través de una liberación del alma o de espíritu, o un milagro como una sanidad de aquellas que el médico no puede curar. Entendemos que la fe no se fabrica, no se produce humanamente. La Escritura enseña claramente en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entendido es que el don es un regalo que Dios nos dio. La fe verdadera nace de Dios. No se compra ni se manipula, no se actúa, como ya lo hemos mencionado, porque no depende de emociones momentáneas. Es el Espíritu Santo quien despierta y sostiene la fe en el corazón del creyente, porque realmente el Espíritu llegó para transformar corazones, y la Biblia lo declara en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el poder que transforma la mente, transforma el carácter y las decisiones, pues da una nueva dirección a nuestra vida. Es quien nos guía, porque la verdadera vida espiritual produce santidad. En 1 de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. En Gálatas 5:16 leemos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La vida cristiana no es solamente una experiencia emocional, es un proceso continuo de transformación. Pero hoy muchos ven que el altar solo es un lugar. La Biblia nos enseña que el altar representa comunión con Dios. En Génesis 8:20 dice: y edificó Noé
un altar al Señor. Pero el altar más importante no es el físico, es el interior, es el corazón, es la vida privada delante de Dios. Un lugar secreto donde el alma se rinde delante del Señor. Y cuando ese altar interior se contamina, la comunión comienza a apagarse. Puede seguir existiendo actividad religiosa, pero ya no hay profundidad espiritual. Entonces la gente vive de apariencias, porque ya no hay presencia del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 15:18, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué peligro es mantener apariencia espiritual mientras el corazón se enfría. Puedes seguir asistiendo, seguir cantando, brincando, danzando, predicando, y pueden seguir aparentando espiritualidad y aún así estar lejos de Dios. ¿De qué te sirve cantar la mejor alabanza al Señor si sabes que estás alejado de Él? Y es que es un peligro real cuando una iglesia sin presencia del Espíritu Santo sigue guiando a otros. Es como si un ciego guiara a otros ciegos. Y en muchas congregaciones se mantiene la actividad religiosa, pero cada vez es más difícil una transformación espiritual genuina. Se realizan reuniones, programas, eventos, actividades constantes, pero el impacto del Espíritu Santo en la vida de las personas parece ausente. Se predica, pero muchas veces no hay arrepentimiento profundo, pues no existe esa rendición verdadera. Se habla de poder como algo pasajero, como algo que ya no existe, pero escasean esos testimonios de vidas restauradas, corazones sanados y cadenas espirituales rotas. He encontrado pastores que afirman que no existen las liberaciones ni las lenguas. Y es que aquí hay un punto importante, porque son manifestaciones del Espíritu Santo y no de hombre. Y las personas que no leen las Escrituras creen en todo lo que digan sus líderes. ¿Será cierto todo esto? El problema no es Dios, el problema es que esa gente está contaminada. El problema es su condición espiritual en ese altar. Cuando la iglesia pierde la comunión genuina con Dios, la fe puede convertirse solamente en una práctica externa. El mover del Espíritu Santo no depende de emociones producidas por el ambiente, ni porque te digan Dios está aquí, amén, aleluya. El Espíritu Santo se manifiesta de verdad en corazones rendidos, humildes, obedientes delante del Señor. Existen lugares donde hay mucha exposición pública, pero poca búsqueda en secreto, pues no doblan sus rodillas, no ayunan, no leen la Biblia, no están en comunión con Dios. Pero eso sí, hay mucho enfoque en la imagen que dan, pero poca profundidad espiritual. Muchos discursos y cursos sobre autoridad, pero poco fruto visible de carácter en Cristo. La presencia de Dios no puede ser reemplazada por estrategias humanas ni humanismo. Debemos de entender que los liderazgos guiados por Dios son con humildad, y esto está afectando a muchas congregaciones, porque muchos líderes creen merecer todo de los demás, y como lo he dicho, ya no piden, exigen diezmos, primicias, promesas, ofrendas, todo aquello que sea aportes económicos constantes, como si la vida espiritual pudiera sostenerse solamente con dinero. Pero debemos recordar algo: lo material nunca podrá sustituir la presencia de Dios. De nada sirve acumular recursos, tener edificios enormes, pantallas gigantes, cafeterías, escuelas, estructuras impresionantes, si el Espíritu Santo ya no está obrando en medio del altar. Porque una iglesia no se mide por tamaño, sino por la presencia de Dios que habita en ella. ¿De qué sirve una congregación llena de tecnología y comodidades si las personas llegan atadas espiritualmente y salen exactamente igual? ¿De qué sirve hablar de crecimiento si no hay santidad? Y eso sí, a muchos les gusta aparentar un gran éxito ministerial, pero no hay libertad espiritual, no hay una restauración verdadera.
Y si no hay vidas transformadas por el poder de Cristo, la iglesia, ¿de qué sirve? Porque una iglesia verdadera es como un hospital espiritual, una casa de restauración, un lugar de encuentro con Dios, no simplemente un sistema religioso sostenido por apariencias externas. La Biblia dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. La obra verdadera de Dios no depende de riquezas humanas, sino del mover genuino del Espíritu Santo. Y en otros podcasts lo he comentado. El apóstol Pablo, que era un siervo de Dios, pudo haber hecho la iglesia más grande del mundo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él entendió que las primeras congregaciones eran grupos en casa y no un edificio creado para el ego del hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuál es el verdadero liderazgo. En Mateo 20:26 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El liderazgo no es dominio, no es manipulación, no es control, no es exaltación personal de que yo soy más grande, más sabio, más fuerte que tú. El verdadero siervo sirve con humildad porque el ministerio que Dios da no pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Y quien sirve delante del altar tiene una gran responsabilidad espiritual muy grande. Quiero compartirles, queridos hermanos, que a mí me han invitado a televisoras supuestamente cristianas a que yo participe. Jamás me verán en esas televisoras cristianas, donde es pura sacadera de dinero. Y en lugar de ser siervos de Dios, parecen más cómicos, contando chistes, haciendo reír a la gente, entreteniéndola. Y nunca te enseñarán a vivir en santidad. Pero eso sí, entre más des, Dios más te va a bendecir. Por eso no me verán en esos lugares, queridos hermanos. Porque mi compromiso más grande es con el Señor. Y hemos sido atacados como no se imaginan. Perseguidos por sectas satánicas por hacer liberaciones. Pero seguimos aquí predicando la palabra de Dios. Sé que a muchos no les gusta lo que les decimos. Pero créanme, mi compromiso es más fuerte con el Señor que con un hombre. Seguimos en el tema. En Santiago 3:1 nos dice: no muchos de vosotros os hagáis maestros, porque quien guía espiritualmente a otros debe de dar cuenta delante de Dios. Y después de todo esto, existen dentro de la misma iglesia división, porque hoy existen congregaciones donde hay grupos, donde hay favoritismos, por allá los consentidos del pastor y la esposa del pastor con su grupo selecto de hermanas. Divisiones y más divisiones. Y es que parece que no hablamos de congregaciones cristianas reales. Como decía el hermano Gigi Ávila, solo son clubes sociales y competencias internas entre padres y jóvenes por aparentar santidad. Personas que llegan, se sientan y así se van, sin comunión, sin santidad, sin amor genuino. Pero la palabra dice en 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y también declara en Romanos 2:11, Dios no hace excepción de personas. La iglesia no fue llamada a competir, fue llamada a vivir en unidad. Por esto debemos discernir los frutos que dice la Escritura en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. El discernimiento espiritual no es atacar a personas, es reconocer si verdaderamente existe fruto de Dios en ellos. Ojo con esto, porque debe haber amor, santidad, humildad, obediencia, verdad y transformación, porque todo lo visible viene de Dios. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón. La Biblia advierte en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando el altar interior se contamina, el hombre comienza a buscarse a sí mismo. Allí la comunión con Dios comienza a apagarse lentamente, pero Dios todavía te puede restaurar. ¿Por qué? Porque Él sigue sanando, levantando. Y la Escritura dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón. Todavía hay esperanza para que vuelvan a Dios
con sinceridad, porque Cristo sigue liberando, sigue restaurando y sigue transformando vidas. Hoy el Señor no está buscando apariencia, está buscando corazones rendidos. Un altar verdadero no está en una plataforma, está dentro de tu alma. Y recuerda, el verdadero liderazgo espiritual no se mide por reconocimiento humano, no se mide por fama, estructuras visibles. La vida espiritual verdadera no depende de apariencia, sino de fe, de entrega, de amor y santidad. Eso es lo que Dios ve en nuestros corazones. Dios no ve si eres blanco, si eres moreno, chaparro, si eres alto. Dios lo que ve es tu corazón, tu pureza, tu obediencia a su palabra. Cuando el corazón se rinde, Dios transforma. Cuando el Espíritu Santo gobierna, la vida camina en verdad. Y cuando la palabra de Dios permanece, la fe permanece firme. Que nuestro altar nunca pierde ese fuego de la presencia del Espíritu Santo. Y si sientes que te has alejado de Dios, pide perdón de todo corazón y haz un pacto con el Señor. Acércate a Dios de todo corazón, porque por esa sangre derramada en la cruz todos somos libres. Espero, queridos hermanos, que este tema haya servido de reflexión al pueblo de Dios. Mi deseo es que todos estén firmes en nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder, y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.